Primero que todo, gracias al Sistema de Estudios de Posgrado por invitarme a hablar de lo que a mí me gusta, lo que yo hago de investigación. Eh, Espero que la charla sea divertida, digamos, y que lo más importante, aprendan conceptos que tal vez nunca habían visto y se den cuenta de la importancia de lo que hacemos en la Universidad de Costa Rica, que se pueda hacer investigación de punta. Mucha gente, yo soy hija del sistema de estudios de posgrado, mi maestría, mi doctorado lo hice aquí, y sin embargo, para muchos suena como algo menos, pero yo toda mi investigación la pude hacer de una manera excelente. He publicado en muchos lados, he ido a muchos simposios, y todo se lo debo a la Universidad de Costa Rica, particularmente en estos días en donde se discute tanto de la pertinencia de las universidades públicas. Yo puedo ser una de las personas que digo, soy hija de la universidad pública. Sin la universidad pública yo no hubiera podido participar. Entonces, para mí es un honor poder estar hoy aquí. Entonces, muchas gracias por escucharme. Si me apagan las luces, por favor. Doctora, no, hubiera que... No, es por la... Sí, pero... Bueno, listo. Entonces, bueno, el tema de la plática que les voy a dar hoy es de eventos eruptivos y tormentas geomagnéticas. He recibido varios comentarios al respecto. La idea de poner un nombre así, bueno, es que la plática sea atractiva y que le interese al público. Vamos a hablar del Sol, básicamente. El Sol es nuestra estrella más cercana, es la dadora de vida, es lo que se cataloga en estrellas como una estrella normal. Sin embargo, aunque es normal, o que se llama normal, en ella ocurren variaciones, ciclos, y ocurre algo que llamamos eventos eruptivos. Antes de hablar de los eventos eruptivos, quisiera hablar un poco sobre las observaciones que se hacen solares. Las observaciones en el Sol datan de el siglo 8 antes de Cristo, hechas por babilonios y chinos. Y quizá lo más fácil de observar cuando se puede hacer es un eclipse total, como el que tal vez muchos de nosotros vimos. Este año hay un eclipse total que se va a ver en Europa. Es el eclipse total más largo, que va a durar más de 6 minutos, por ejemplo. Y en un buen atardecer, por favor, no a mediodía, sino en un buen atardecer, si la mancha solar es suficientemente grande, se puede ver, bueno, no sé si todos lo podrán ver, pero aquí se ve un puntito. Ese puntito es una mancha solar que se puede ver a simple vista. Hoy en día las observaciones ya no se hacen como se hacían los chinos, que es a simple vista, sino, o los babilónicos, sino que se hacen con observatorios terrestres. Aquí tres famosos observatorios: el de Mauna Loa, que está en Hawái, en Estados Unidos; el radio observatorio de Nakai, en Francia; y este es el observatorio del Cerro Tolelo, en Chile. En Chile hay muchos observatorios terrestres. Y esto que les muestro aquí, aunque parece que fuera hecho de mentiras o fuera hecho por un satélite, son observaciones realizadas desde la Tierra. Esta es una mancha solar. Aquí está la Tierra, como para darnos una idea de qué tamaño estamos hablando. Esta es una observación del disco solar. Esta es una observación de algo que hablaremos más adelante, que es un filamento solar, y esto es una mancha. Y son observaciones realizadas con observatorios terrestres. Pero hay un problema que tenemos para observar, que se llama la atmósfera. La opacidad de la atmósfera, perdón, aquí debería decir terrestre. La atmósfera terrestre. La atmósfera nos
protege de muchas cosas, nos protege de los rayos ultravioleta, por ejemplo, y entonces observaciones en rayos X, rayos gamma, ultravioleta no son posibles porque la atmósfera para toda esa radiación. Nosotros podemos observar en forma terrestre el visible, la parte de radio, algunas partes en infrarrojo, pero esta gran parte del espectro electromagnética no la podemos observar. Si queremos observarlo, tenemos que salir de la atmósfera. Y es por eso que estos no son todos los observatorios astrofísicos, satélites que observan el universo, esto es solamente lo que observa el Sol, el medio interplanetario, Marte y la frontera de la Tierra. Todo esto observa este espacio. Esto incluye misiones realizadas por Estados Unidos, por Europa, por Japón, por China. Afortunadamente, a diferencia de otras áreas de la astrofísica, la mayor parte de estas observaciones son libres. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo en estos momentos tomar mi celular y obtener datos inmediatos y poder trabajar con ellos sin tener que pagarle a nadie, lo cual es una gran ventaja para países como nosotros. Volvamos a la mancha. Esta mancha está formada por dos partes, la penumbra, la umbra. Es una región que concentra un alto campo magnético entre 2000 y 3700 Gauss, y su vida media puede durar de días a varios meses. Entonces, el Sol tarda más o menos 27 días en dar una vuelta. Entonces, uno ve una mancha y una vuelta después puede seguir viendo la mancha solar. ¿Por qué estoy hablando de manchas? Porque las manchas es la forma en que nosotros usamos para medir la actividad del Sol. Desde la época de Galileo, que se pudieron hacer observaciones de una forma más esquematizada de las manchas, estas son observaciones desde 1750, como pueden ver, la cuenta de manchas varía en el tiempo. A estas variaciones es lo que nosotros le llamamos el ciclo solar. El ciclo solar lo que indica es cuántas manchas hay, pero las manchas están asociadas con la actividad del Sol. Entonces, por ejemplo, este es el último ciclo solar completo, este es el ciclo solar 24 que empezó en el 2010 y terminó en el 2020. Y como pueden ver, este disco solar no se le ve nada prácticamente, pero aquí sí se observa una gran actividad. Este ciclo dura aproximadamente 11 años y esta parte en donde casi no hay actividad se le llama mínimo solar y esta parte se le llama máximo solar, es decir, estos son máximos solares y estos son mínimos solares. Estos son los últimos 3 ciclos, estamos en el ciclo 25, el máximo solar ya pasó, estamos en la parte, ya estamos bajando el ciclo solar. Esta línea rosada es el pronóstico. ¿Cuándo va a terminar? Esperamos que termine en el 2030. Y en el 2030 entonces empezará un nuevo ciclo solar que será el ciclo solar 26. Este es el ciclo que les enseñé antes, el ciclo 24. Observen que los ciclos no duran exactamente 11 años ni tampoco tienen la misma cantidad de manchas todos los ciclos solares. ¿Y por qué estoy hablando de ciclos? Bueno, porque los ciclos se relacionan con las manchas, se relacionan con la actividad solar y se relacionan con los eventos eruptivos. Esta es una composición de imágenes de un satélite espacial que se llama Stereo. En realidad son 2 satélites. Ya uno dejó de funcionar, que daban vueltas, no alrededor de la Tierra, sino más bien alrededor del Sol. Este instrumento permitió por primera vez ver atrás del Sol, mientras otros instrumentos podían ver el Sol de frente, o sea, se podían ver 360 grados. Y este instrumento este satélite tiene varios instrumentos. Aquí hay un puntito naranja, que es el Sol, el disco solar, y luego hay una argollita verde, que es un coronógrafo. Ahorita les digo más claramente que es un coronógrafo. Este es otro coronógrafo y estos 2 instrumentos registran el medio espacial. Esta es la Tierra y este es un evento eruptivo que viene desde el Sol y vean que llega hasta la Tierra.
Entonces, sí nos afecta directamente. Cuando está la Tierra de frente al evento, sí nos afecta. ¿Hasta dónde llegan los eventos eruptivos? Cubren toda la heliosfera, que la heliosfera básicamente es una esfera donde está la Tierra y todos los demás planetas. Hasta los linderos de la heliosfera se perciben los eventos eruptivos del Sol. Y vean cómo se los muestro. Los eventos eruptivos, ahora hablaremos más de esto, están relacionados con las auroras boreales. Generalmente no piensan las auroras en la Tierra, pero estas son auroras en Júpiter, Saturno y Urano. Y las auroras solamente hay una forma de producirlas, por un evento eruptivo. Eso quiere decir entonces que el evento eruptivo del Sol está produciendo una aurora en Júpiter, que está muchísimo más lejos de lo que estamos nosotros de ello. ¿Qué son eventos eruptivos? Bueno, eventos eruptivos son eyecciones de masa coronal, jets y erupciones fallidas. Esto que observamos aquí es una eyección de masa coronal y nos vamos a centrar hoy en ellas porque son las que nos afectan a nosotros. Este instrumento es un coronógrafo. Este circulito blanco que se ve en el centro es el tamaño del disco solar. El instrumento lo que hace es tapar el disco solar y generar artificialmente lo que hace la luna cuando vemos un eclipse total, lo cual nos permite ver esta parte, esta parte del Sol, que es la corona solar, sin que nos moleste el Sol mismo, que es muchísimo más brillante que la corona. Y entonces podemos ver qué está pasando. Entonces, ¿qué es una eyección de masa coronal? Sus siglas en inglés, sí, como dijo don Daniel, CME. Son enormes estructuras dinámicas de plasma, esto es plasma, que son contenidas por campos magnéticos y que se eyectan de la superficie del Sol hacia afuera. Alcanzan velocidades desde 350 hasta 2.500 kilómetros por segundo y son ocasionadas por filamentos y explosiones cromosféricas, que es lo que les voy a explicar, qué es lo que ocasiona. Aquí podemos ver otra eyección de masa coronal. Esto es una gráfica de rayos X. Cuando una eyección de masa coronal ocurre, dependiendo de la actividad y de su origen, puede dar picos en rayos X, dependiendo de su origen. Esta, por ejemplo, es una eyección de masa coronal con una velocidad de más de 2.000 kilómetros por segundo. Y se llama halo porque cubre todo el disco solar. Las que se llaman semihalos son las que cubren la mitad y después de eso, dependiendo del ancho angular, tienen un tamaño. Entonces, estas eyecciones de masa coronal tienen origen en varias actividades solares, pero muy frecuentemente en dos, que son las que vamos a hablar aquí. La primera se relacionan con las regiones activas. ¿Qué es una región activa? Bueno, estas son las manchas que hablábamos antes. Esto es en la superficie del Sol, la fotosfera, y sobre la mancha solar, en la corona, se observa lo que se llama una región activa, que son estos no son colores del Sol, estos son filtros en ultravioleta. El ultravioleta no tiene color, se colorizan para que sea más claro entender qué es. Entre más intenso o más cercano al blanco, más intensa es la radiación de esa parte. Entonces, aquí, en estas partes, muchísimo más intensa la radiación que en esta parte, por ejemplo. Y ese es el campo magnético de la mancha, que como les decía antes, las manchas solares son intensas en campo magnético. Porque quien maneja la física de todas estas actividades es el campo magnético. Este es un modelo de formación, bueno, es un cartoon, un diagrama, un modelo hecho por animación de cómo se forma una mancha solar, y esto ya es arriba de la mancha solar. Esta es la región activa, que pueden ver, si esperamos un momentito que repita, esa área activa va a ser eso.
que eso es lo que se llama una erupción cromosférica o, como dijeron, una fulguración. En inglés se le dicen flares. Y esto significa que es un evento violento y va a producir eyecciones de masa coronal. Estas erupciones cromosféricas, aquí vamos a ver dos ejemplos más, son muy violentos, son muy rápidos y lo que eruptan es energía y partículas cargadas eléctricamente. Esta, por ejemplo, si la pueden ver, cuando ella ocurre, vean todo el fenómeno, llega hasta aquí el fenómeno que ella causa. Se pueden, claramente pueden eruptar, explotar de frente o en los linderos del disco solar. Y este es aquí lo podemos ver completo, esta es una explosión cromosférica, aquí están los picos de rayos X y aquí está la eyección de masa coronal asociada. Si esta eyección de masa, si no hubiera estado aquí, esta cantidad de energía, partículas y demás van de frente hacia nosotros. La otra forma más común de producir eyecciones de masa coronal es por medio de filamentos y prominencias, que es parte de lo que yo estudio. Cuando se ven en el disco solar, como esta gigantesca de aquí, se llaman filamentos, y cuando están en el limbo solar, se llaman prominencias. De hecho, en estos momentos hay una muy bonita que se ve, una muy bonita prominencia que se ve. ¿Qué son los filamentos? Bueno, son actividades febriles, densas, frías en comparación con los alrededores, por eso se ven oscuras en este filtro. Se extienden desde la cromósfera hasta la corona solar, por eso es que la vemos aquí, y son sostenidas otra vez por campos magnéticos. Me gusta siempre poner esta porque esta erupción es parte de mi investigación. Esta fue publicada, todo el análisis y las consecuencias y los cambios en el campo magnético. Nosotros lo realizamos, de hecho es muy famosa, sale en una película que por cierto es muy mala, que se llama 2012. Bueno, ella es del 2012 y la película fue del 2012 y decían que se iba a acabar el mundo y no sé qué más cosas. Pero ella, de hecho, sale al principio de la película. Pero nosotros lo estudiamos aquí en Costa Rica por las capacidades que tenemos aquí. Fue publicada exitosamente a nivel internacional y la presentamos en simposios y demás. Por eso siempre me gusta mostrarla, como para echarme una florcita. Este es otro filamento. Aquí erupta el filamento y vean, no parece tan intenso, y vean la eyección de masa coronal asociada. Entonces, no es tan simple como llegar y decir que algo que no parece tan impresionante como varias cosas que ya les he mostrado, que no van a producir algo impresionante en las eyecciones de masa coronal. Ahora, ¿cómo afecta esto? Bueno, ¿cómo afecta eso el medio interplanetario, que es el espacio entre el Sol y nosotros? Y cómo finalmente esas erupciones llegan a nosotros y cómo nos afectan a nosotros. Eso es un área de estudio de la astrofísica solar asociada que se llama clima espacial. Así como existe la meteorología que estudia el clima de, no sé, de San José, también se puede estudiar el clima espacial. Esta es una gráfica, esto es de un evento específico y estos son generalmente los parámetros que uno utiliza, que es el campo, la magnitud del campo magnético, la componente Z del campo magnético, que la componente Z lo que significa es la componente del campo magnético en la dirección de nosotros. Esto es la temperatura, la densidad del viento solar, esta es la velocidad del viento solar y este es el famoso índice de este. Entonces, esto que ven aquí es una animación de una eyección de masa coronal. Esta es la Tierra, este puntito amarillo, este puntito de aquí. Si ven cómo se distorsiona el medio alrededor de la Tierra, entonces, aunque ella va en esta dirección, ella es lo suficientemente importante para
para molestarnos, entre comillas, a nosotros. Este es el campo magnético de ese evento. Vean los picos de magnitud de campo magnético y estas son la componente Z. Esto quiere decir, por el tipo de picos, que probablemente va a haber una afectación hacia nosotros. Esto es la temperatura. Esto es la densidad protónica, que eso significa partículas cargadas, y les voy a decir cómo sabemos que son protones, por esta lluvia que vemos aquí. Estas partículas cargadas, cuando llegan al coronógrafo, interactúan con el coronógrafo y entonces dejan su huella dentro del coronógrafo, que es esta lluvia que ahorita volverá a salir. A ver, eso es una... esto, con solo ver eso, nosotros sabemos que este es un evento protónico y con la gráfica claramente se muestra que es un evento protónico. Esto es la rapidez del viento solar, que cuando llega a estas velocidades quiere decir que el fenómeno que está originando esa eyección de masa coronal está acompañado de otra cosa, que es esto que está aquí, que se llaman agujeros coronales, que es parte de lo que yo me dedico a estudiar. Yo me dedico a estudiar filamentos y agujeros coronales y yo trabajo con estas velocidades de viento solar que son muy altas. Y este parámetro, que es el que tal vez me interesa más que todos observen, este parámetro es del campo magnético cerca de la Tierra. Este índice se llama DST y tiene el negativo, significa que va hacia la Tierra, en dirección hacia la Tierra. Y observen, solo quiero dejar los números, ya les voy a poner una tabla de estos valores. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando ocurren hacia mí, mucha de esa energía, afortunadamente tenemos nuestro campo magnético que nos protege. De hecho, volviendo a hacer un chiste sobre películas malas, hay una película muy mala, esa realmente es muy mala, que se para el dínamo de la Tierra y que entonces se incendian personas. Es fantasía, ¿verdad? Totalmente. Pero el punto es que el campo magnético se desaparece de la Tierra y entonces toda la radiación llega y puede matar a una persona. Eso no es cierto, pero a lo que me refiero que sí es cierto es que si no tuviéramos el campo magnético terrestre, la vida no podría existir. Así es simple. Porque es un blindaje nos protege, básicamente. Y cuando nos protege, entonces muchas de esas partículas cargadas se van por el campo terrestre hacia los polos y lo que observamos es esto que van a ver aquí, que son las auroras. Las auroras es consecuencia de que todas esas partículas eléctricas las redirige el campo magnético hacia los polos, por eso es que se ven en los polos. Estas son auroras, esta es una aurora que no recuerdo dónde es, esta es una aurora del polo sur, perdón, esta es del polo sur, esta es del polo norte, y eso es, digamos, lo que todos conocemos, de cómo nos afecta el sol, las auroras boreales. Espero yo tener algún momento la posibilidad de ir a ver alguna en vivo, porque eso sí, he visto varios eclipses, pero nunca he visto una aurora. Sí. Entonces, decía yo, bueno, entonces viene el fenómeno de partículas, energía, plasma, el campo magnético terrestre nos cuida, aquí viene esa nube de materia de chocar con la Tierra, pero dependiendo de lo intenso que es, el campo magnético nos protege, pero manda las partículas hacia los polos. Y dependiendo de la intensidad, entonces aquí el parámetro que les enseñé de 380 es este parámetro de aquí, y esto nos indica cómo es la tormenta geomagnética. Es severa si es menor a menos 100. Las que yo les mostré eran de 380 y 350. Entonces, eso es, perdón la palabra coloquial, es un bombazo. Así de simple. No es que ocurre no es para que se asusten y crean que ocurre cada 5 minutos, pero sí pasa, y se los voy a enseñar que sí pasa. Hay otras escalas que se usan, la KP, la A y la G. La G es la que les voy a mostrar aquí. Estos son el índice G, cómo se cataloga con el índice G las tormentas geomagnéticas. Un índice G5 es una tormenta geomagnética extrema, G4 es severa,
Esto creo que con los colores es suficiente para entender los riesgos que podría haber, por eso estos colores. Y para demostrar un poco esto, les voy a enseñar eventos reales para que observen los casos. Este es un evento que ocurrió el 27 de octubre del 2021. Veníamos volviendo de pandemia en esas épocas. Esta es una explosión cromosférica que la van a ver ahí. Vamos a ver. Ahí se fue. Y esa explosión genera esta eyección de masa coronal. Todos estos puntitos que ven es un evento protónico. Y eso dio esta intensidad de rayos X de aquí. Y eso dio esta alerta de tormenta geomagnética. Hasta esta parte, esto es Canadá, esto es la parte norte de Estados Unidos, y es moderada G3. Pero vieron de qué tamaño era, ¿verdad? Mucho depende de la posición con respecto a la Tierra, de cómo nos lleguen. Esta es un diagrama similar al que les mostré antes, y entonces pues aquí está la Tierra, y vean cómo entre más rojo sea, más es, la perturbación es mayor. No se ve tanto porque el evento no es tan grande, pero entonces cuando llegan toda esta energía, todas estas partículas en este mundo interconectado, que hay satélites de comunicación, que hay astronautas, que los automóviles funcionan por GPS, que ahora hay barcos que no tienen pilotos, sino que se controlan automáticamente con un piloto automático, las plataformas petroleras, las comunicaciones, todo eso funciona con satélites de comunicación, que los satélites de comunicación están fuera básicamente de lo que nos protege a nosotros. Entonces, cuando viene esa energía, partículas y demás, afectan los satélites. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Poder decir, como hay una alerta de huracán, poder decir, hay una alerta de tormenta geomagnética y darle vuelta a los satélites y decirle a las personas, va a haber un problema. Eso es lo que se llaman las predicciones en clima espacial y eso es lo que nosotros buscamos. Por eso el área de investigación va desde el Sol, que es la parte que yo hago, las personas que estudian clima espacial, las personas que estudian ionosfera, porque es un conjunto de áreas interdisciplinarias que lo que buscan es finalmente dar protección a las personas. Finalmente. Este es el clásico ejemplo de esto. Este es un evento que ocurrió en 1989 y en ese entonces no habían todos los instrumentos que tenemos ahora, pero sí les puedo demostrar qué le pasó a un transformador de una planta eléctrica en Canadá. Se rompió completamente. Este es otro transformador y el culpable de esto es esta eyección de masa coronal, que este es un fenómeno que fue estudiado ampliamente, que fue, y nótense que digo que fue no porque ya pasó, sino porque ya no lo es, el evento más, con más eyecciones de masa coronal en conjunto. Este evento se llama el evento de Halloween, se puede buscar así porque ocurrió entre 31 de octubre y principios de noviembre del 2003. Y entre las causas que afectó a la Tierra están este tipo de transformadores en Canadá y en la parte norte de Estados Unidos. ¿Qué ocurre con las comunicaciones? Bueno, aquí una gráfica donde donde dice es completamente afectado la parte satelital, es completamente afectada la parte HF, el UHF y el VHF no son tan afectados, pero esta parte satelital, que es la que domina nuestros celulares y todo lo que tenemos, es completamente afectado. Este es otro evento, este ocurrió hace 2 años. Este es el evento que destronó al evento de Halloween. Este es el evento eruptivo del 2004. Los científicos estaban muy entretenidos porque la mancha solar daba vueltas y cada vez que daba un giro y estaba de frente a la Tierra, hacía una explosión cromosférica gigantesca, un montón de eyecciones de masa coronal y todas venían de frente a la Tierra.
Yo sé que suena un poco raro decir, nosotros estábamos muy entretenidos cuando tiene efectos sobre la Tierra, pero uno como científico tiene una curiosidad y a manera de chiste, esto no es un ovni, ¿verdad? Porque sí me lo han preguntado en conferencias, eso no es un ovni. Y esa fue la alerta que se extendió debido a ese fenómeno el 11 de mayo. Esto ya es el centro de Estados Unidos. Esto no es Wisconsin. Se me fue, está la parte de Wisconsin. El estado que está Oregon. Oregon. Arriba, Minnesota, es lo que andaba yo buscando. Sí, esto ya es el centro de Estados Unidos. Esto ya es el centro. Y vean, entonces, todo esto está en alerta en el mundo. ¿Qué pasó con este evento? Bueno, aquí pueden ver las alertas. Esto no necesariamente es lo mismo en todo el polo. Puede ser en Estados Unidos y en parte de Europa y otra parte no ser tan violento. Y esta es una imagen que yo quiero, realmente me parece muy buena para mostrar. Supongo que ustedes sabrán que muchos aviones para cortar distancias se acercan al polo cuando son viajes transatlánticos. Pero si yo tengo una tormenta geomagnética en esa parte, lo primero que se van a afectar son las comunicaciones, los instrumentos del avión. Entonces, esto es lo que normalmente hacen los aviones cuando atraviesan el océano Atlántico. Esto es la... Gracias, esto es Groenlandia. Y los aviones vean por dónde van. Esto es el día los días de la alerta. Es más caro, es más combustible, pero los riesgos de que el avión se vaya a pique son bastante claros porque prefiero yo gastar dinero en combustible y no pasar por estas partes. Es notorio lo que hubo. Si no hubieran podido hacer esas alertas, los aviones hubieran seguido aquí. Y puede que no pase nada o puede ser que pase. ¿Qué pasó también este día? Dos transatlánticos de estos que llevan una gran cantidad de containers pasaron casi a la par, una diferencia de algunos metros de distancia, que para el tamaño de los transatlánticos eso significa casi una colisión. ¿Por qué? Porque los instrumentos se dañaron. ¿Dónde estaban esos barcos? Esos barcos no estaban cerca de los polos, estaban cerca del centro del Océano Atlántico. Pero entonces, ¿por qué se afectan? Bueno, porque esos esos barcos son guiados por GPS. Y si el GPS falla, estoy manejando el barco a ciegas. Así de simple. ¿Qué pasó también en el 2024? Eso no pasa aquí en Costa Rica, pero en Estados Unidos y en Canadá sí funciona. La mayoría de la agricultura hoy en día, los tractores se guían por GPS, tienen una bitácora por donde tienen que pasar y demás, y la persona prácticamente no hace nada. Si las comunicaciones se dañan, los tractores no funcionan y eso en términos económicos significa dinero. Así de simple. Eso es dinero. ¿Cómo se dan esas alertas? Bueno, estas son páginas de la NOAA. La NOAA es lo que ustedes ven cuando hay alertas de huracanes, que las ponen muchas veces. Esto es de la NOAA, pero no es de la parte de alerta de huracanes, sino de la parte de alertas de tormentas geomagnéticas, por si les interesa. Esta es la dirección de internet, la pueden buscar todos. Y esto es como se ve las alertas, si existen las alertas, por ejemplo. Aquí está ocurriendo un fenómeno y esta es la tormenta geomagnética que se predice que va a haber. Vean que es verde, así que no es nada muy intensa. Estas son las eyecciones de masa coronal que vienen para la Tierra. Hay mucha información. Y bueno, yo espero que con esto hayan aprendido un poco más. Muchas gracias de nuevo al sistema de estudios de posgrado. Éxitos en este primer ciclo para todos los que empezamos. Y quedo atenta a alguna pregunta.
Agradecemos muchísimo a la doctora Gutiérrez por esta hermosa explicación del sol y bueno, de todas sus implicaciones, ¿verdad? Abrimos un espacio para preguntas. Entonces, yo lo paso. No, sí, había vos seguir la. Sí, no. Pero usted es como yo, también es alérgico a la... Muchísimas gracias. Para que sí, es que uno es tímido para estas cosas, ¿no? La exposición excelente, uno se pregunta sobre estos temas, porque siempre nos hablan del sol y lo que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra, 8 minutos y no sé cuántos segundos, poquito más. Pero cuando uno ve estos eventos que usted estaba explicando, estas tormentas solares, erupciones y todo, pareciera que la velocidad que se nos explica es muchísimo mayor, que puede ser que viaje a mayor velocidad, entonces que los advertencias que haga la NOAA o los entes encargados de advertir, como muy bien lo dijo usted, qué bueno que pudiéramos volver los satélites o algo, porque parte de las cosas que uno ha escuchado en estos eventos, micrófono, es que una super tormenta solar o algo más fuerte podría enviarnos casi que a la edad de piedra nuevamente, casi que freír, casi que todo el sistema eléctrico y pasar hasta 6 meses o un año donde la Tierra podría verse fuertemente afectada y los satélites casi que inutilizados por un periodo de tiempo muy largo, o casi que todos en una freidora, digamos, por no estar expuestos a fuera del campo protector de nuestro campo magnético. Pero entonces, en ese sentido, bueno, felicitar, hacer el comentario y preguntarle si efectivamente esos eventos pueden tardar muchísimo menos del tiempo que tarda la luz solar en llegar a la Tierra y cómo podríamos mejorar los sistemas que el mundo ya lo tiene, pero los sistemas de alerta temprana y qué otras recomendaciones podría dar al respecto. Quizá la parte más catastrófica es la parte de las partículas. Las partículas viajan más lento que la luz, entonces no tardan 7 minutos, sino pueden tardar hasta días. Entonces, por eso es posible, cuando uno ve el disco solar y ve que hay una explosión cromosférica o un filamento muy grande, uno sí puede hacer cierto tipo de alertas porque tiene unos días de más tiempo, como estas del 2024. Pero aún así es poco y no siempre es posible, digamos, en este caso, que era una mancha solar y un área activa que uno sabía que estaba muy activa, entonces es esperable todas los pronósticos. Pero hay veces en que ocurre sin tener ningún preaviso. Entonces lo que quedan son esos días solamente para hacer alerta. Por eso es que toda esta área de estudio, desde estudiar el sol hasta lo demás, lo que nosotros tratamos es de poder dar una predicción mucho más amplia de cómo va a ser. Ahora, lo que usted hablaba de la edad de piedra, el evento más importante registrado en el mundo es una gran prominencia que cubría casi un cuarto del disco solar y eruptó en aquella época, era la época de los telégrafos, no recuerdo ahora el año, pero sí le puedo decir que las auroras boreales se vieron en México y en Brasil. Entonces, para que se den cuenta de lo que estamos hablando con esa que era severa, esa que hay registros que se vieron auroras boreales en México y en Brasil. Ahora. Exacto, y en ese momento lo que se tumbaron fueron los telégrafos, las líneas de telégrafo, que era muy rudimentaria la comunicación, pero hoy en día, y lo que usted dice de la parte eléctrica, estos transformadores no es como ir a una tienda y comprar un transformador, estos transformadores no los tiene usted él dice no tiene almacenados estos transformadores son contrapedidos. Y no solo eso, yo siempre le digo a la gente, recuerden que el agua se bombea por plantas eléctricas. Si yo no tengo electricidad, no tengo bombas de agua. Entonces, más allá de que quedarnos a oscuras, es quedarnos sin agua, que es aún más determinante. Me parece que el señor de ella tenía una pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Por ilustrarnos. La conferencia estuvo excelente.
Gracias. Mi nombre es Sergio, yo soy estudiante del doctorado y con ustedes, pero no en física. Ah, Hubiera querido, pero me decidí cambiar. Bueno, yo soy de México, pero tengo muchos años viviendo en Costa Rica y tengo una maestría en el CATI y después otra maestría en el TEC y ahora estoy aquí haciendo un doctorado con ustedes. Ok, el punto es que hace rato se mencionaba que las tormentas solares, ¿verdad?, son importantes porque nos llegan a inutilizar los satélites, los GPS y demás. Y quisiera decirles que tal vez ahí nos quedamos cortos. El sol tiene una gran importancia en la agricultura. Y no estoy hablando de la fotosíntesis, estoy hablando, mi tesis se relaciona con entropía. Antes de que se me olvide, usted decía que aquí en Costa Rica no usábamos el GPS. Sí, sí se usa. En el Pelón de la Bajura estuve trabajando un tiempo y ahí nivelamos las tierras. no digo yo no tan intensamente como en otras partes. Ok, nivelábamos las tierras con GPS y ese tractor que usted mostró ahí, sí, se nivela hasta 100 hectáreas por semana, a puro GPS. Tiene que quedar así, Ah, ok. niveladita, Ok. niveladitos los terrenos, porque si no, el cultivo del melón, por ejemplo, no funciona. O sea, sí se usa intensivamente, Ok. si no, no se pudiera llegar a la meta de siembra de cuando menos esta empresa que se llama el Pelón de la Bajura, que ustedes deben de conocerla en Liberia. Ah, Ok, lo que yo decía era que nosotros estamos queriendo calcular la entropía. Hay una cosa que se llama entropía, que es la teoría del caos, que nos ayuda a calcular el desorden de cualquier sistema productivo, físico, químico o biológico. Así hasta económico, o sea. hasta económico, correcto. Dice que es tan importante, que si yo calculo la entropía del cultivo del café, y es hasta lo que yo quiero llegar en mi tesis, entonces llego a calcular el deterioro ecológico que se produce por un cultivo tan intensivo, ¿verdad? Porque es de exportación, así que hay que cumplir metas y demás. Y también se calcula si el cultivo está llegando a lo que se llama, y los físicos inventaron esto, ¿qué cosa es una trampa entrópica? Eso es interesantísimo, ¿no? Yo por eso estoy aquí, quería escuchar de usted algunas. Quería hacerle un par de preguntas, no sé si hay tiempo, pero la primera era, porque esta pregunta, esta duda la tengo desde niño. ¿De dónde saca el sol? ¿De dónde saca el combustible? Porque él está quemando miles y miles, millones de toneladas de hidrógeno para convertirlo en helio, ¿cierto? Correcto. Pero ¿de dónde diablos saca el hidrógeno? Y si ustedes dicen que los físicos teóricos dicen que el sol va a estar encendido de aquí a 5.550 años, millones de años, 5.550 y algo millones de años va a estar todo encendido el sol. ¿Y por qué nunca se le acaba el nitrógeno? El hidrógeno. No, sí se le va a acabar. Sí, pero ¿por qué le dura tanto? Entonces, ¿de dónde lo agarra? ¿Por qué es tan sostenible y es de muy baja entropía? Es ese proceso. Para nosotros es mucho tiempo, pero nuestra estrella, que es una estrella normal, ni siquiera es una estrella enorme, tan grande. Otras estrellas colapsan a agujeros negros o a estrellas de neutrones. Nuestra estrella ni siquiera va a morir en esos tipos porque ella es pequeñita en comparación con, y su vida también es mucho más corta, aunque para nosotros en la escala de un ser humano es un número gigantesco. En la escala de vida de una estrella es lo normal. Y la cantidad de hidrógeno que ella tiene, que es la cantidad de hidrógeno con la que ella nació, por decirlo en palabras cortas, es el hidrógeno que ella va a quemar. Y cuando lo queme completamente, ella va a morir. Pero eso va a ser después de que no haya vida en la Tierra. No, por supuesto. Ajá. Y esta segunda, y ya con esto termino, y muy rapidita, doctora. Yo estoy trabajando entonces con la entropía, pero entonces, si la energía no se crea ni se destruye, ¿qué es la entropía? Esa es mi gran pregunta. Porque, ok, les pongo un ejemplo. Sí, ¿qué es la entropía? Sí, preguntas. Se lo digo porque, mire, si yo le pongo combustible a mi carro, digamos, el más eficiente que es Toyota, motor Toyota,
Yo le pongo 100 litros, ¿cierto? Pero la eficiencia térmica es de 48.1 y es lo más eficiente que existe ahorita. No estoy hablando de autos eléctricos, a gasolina. Entonces quiere decir que solo van a utilizar 48 litros de los 100 para crear movimiento en las ruedas. ¿Qué pasa con el otro? Pero las explosiones termonucleares que ocurren en el núcleo de la estrella son muchísimo más eficientes que cualquiera de los procesos que ocurren en los carros, ya sea de gasolina o de diésel, es muchísimo más eficiente, por mucho, mucho más eficiente. Entonces, digamos que no se pueden comparar esas eficiencias. Sí podemos hablar de grados de entropía y demás. ¿Y qué es entropía? Esa pregunta Es antimateria. Ah, Es antimateria, la entropía. no, es que la entropía no es algo. La entropía es una cantidad que mide algo. Entonces, así como existe el campo magnético, la temperatura, la entropía es una cantidad física que mide, en palabras muy, muy sencillas, el grado de desorden de un sistema. Estoy siendo súper básica en la forma que lo estoy diciendo. Entonces, lo que mide es ese grado de desorden, pero no es algo que yo pueda decir antipartículas, partículas o demás. No puedo. O sea, porque no es algo. En ese sentido, no es algo. Es un proceso. No, es una cantidad física. Como es la temperatura, el campo eléctrico, el campo magnético, es una cantidad física. Bueno, física, química. Se puede ver como la expresión de la energía. Sí, se puede ver como una dispersión de la energía. No sé si fui de ayuda. Después quisiera tener una cita con usted en el futuro para hablar de este tema. Tengo muchas dudas porque estoy en el proceso de tesis y armando la propuesta, así que tengo un montón de dudas. Sí, tenemos aquí en el público un colega que es bastante experto en entropía. Así. Sí, el experto está ya sentado. Don Alejandro Jenkins es un buen experto en entropía. Él es don Alejandro. Pero sí, pero podemos hablar cuando se dígame. Yo le voy a preguntar algo un poquito más fácil. No me pongas Meternos en día y energía y todo eso. no me pongan problemas por Algo más pragmático. Resulta que, bueno, sí, evidentemente, ya nos explicó lo del ciclo solar, 11 años aproximadamente. Y, bueno, he de decir, uno de los ciclos solares, sí. porque el Sol tiene un montón de ciclos en realidad. Este es el ciclo que me interesaba para esta plática, pero tiene otros ciclos. Y resulta que esa fecha que dan, no sé, de 1857 a 1870, que fue una época de mucha actividad, digamos, de fulguraciones y eyección de partículas, etcétera, cargadas. Inclusive hasta se dice que las auroras, no solamente Brasil y México, sino que en Colombia, Panamá, y que de ahí viene la frase en el himno de colombiano desde ahora, de auroras que descienden. Sí, en la misma letra del himno colombiano. Bueno, eso es como que dice el dato curioso. Pero sobre eso, entonces también se ha marcado macrociclos de 500 años. Correcto. Entonces, si el último fue en 1857, estaríamos, digamos, apenas como comenzando ese macrociclo de 500 años, que aparentemente, bueno, ahí sí, digamos, hay una actividad totalmente, digamos, mucho más importante, etcétera, en esos ciclos, pero que afortunadamente la tecnología nos va dando más escudos. Ya no es solamente los naturales que tenemos, sino que ahora se están trabajando en sistemas inteligentes de resiliencia para todo el aparato de comunicación, lo que es comunicación láser también, que permitirá no depender pues exclusivamente en todo el sistema de comunicación de radial, por ejemplo. Bien, entonces la pregunta concreta aquí es, ¿existe una medida
digamos, del potencial económico para poder tener una dimensión de la inversión que habría que hacer para que todo esto, digamos, tenga sentido, o más bien volver hacia atrás y decir, no, trabajemos en backups. Vamos a ver. Para poder dar predicciones y mucho más certeras, esto pasa por un proceso desde estudiar el sol, que es, digamos, la parte que yo me dedico, como yo mencionaba, toda la parte del medio interplanetario, y la parte de la Tierra, que de hecho son distintas capas, que son distintas áreas de estudio. Entonces, que es un trabajo completamente interdisciplinario, y si uno quisiera tener un monitoreo, debería tener expertos monitoreando todo esto. Y si usted me pregunta en estos momentos, ¿quién es el único país que tiene esto? Que me lo comentaba un colega, ¿quién tiene todo este monitoreo? Usted probablemente podría decir, bueno, Estados Unidos, pero no, es Japón. El Japón es de pocos países que estudia desde el sol hasta la parte de la Tierra. Entonces, pasa por un hecho de dinero, de la parte económica, de formación de científicos y también de interés. Entonces, partiendo del hecho que hoy en día hay personas en el mundo que dudan del cambio climático, entonces podríamos pensar que a muchas personas podrían creer que no tiene mucho sentido invertir en... Porque algo tan básico como esto, los huracanes que afectan directamente a Estados Unidos, le afectan directamente a Estados Unidos. Y el gobierno anterior le quitó recursos a la NOAA para predecir huracanes. Entonces, al final, los científicos vivimos de que alguien nos patrocine. Entonces, por ejemplo, muchas investigaciones en el sol las patrocina el ejército de Estados Unidos, la naval, porque a ellos les interesa que sus satélites de comunicaciones no se caigan, exacto. ¿Por qué? Porque con la paranoia que me pueden tirar un... Exactamente. Pero entonces pasa por toda esa discusión, ¿verdad? Que no es una discusión científica, sino es una discusión económica. Y lo que refería usted del ciclo de 5.000, ese no es el único ciclo que hay. De hecho, yo di una conferencia sobre los ciclos que hay. Hay ciclos aún más grandes, de 1.000, de 3.000 años. De hecho, yo soy estudiante de economía y en los cursos de economía usan las manchas solares para explicar algunas cosas de estadística, porque la data que tienen, que no la tienen en sistemas económicos, digamos, tipo de cambio, por decir algo, no tienen tantos años como se tiene de manchas solares. Entonces, para explicar, para sacarle a los datos variabilidad, que eso es la frase, entonces, hay ciclos, con los datos se han podido extraer ciclos de 3.000 años que tiene el Sol, por ejemplo, que son trabajos que están muy en boga y que son trabajos no desde el punto de observación o de dato, de los datos espaciales en sí, sino más bien es un trabajo estadístico, de sacar de las secuencias, los ciclos que tienen esos datos. Es muy interesante, realmente muy interesante. Si en algún momento le interesa, podemos hablar al respecto. No, muchísimas gracias. Una pregunta adicional. Allá. Sí. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Ese gráfico que presentó de cómo los aviones variaron las rutas en función del evento es muy interesante. Hay datos, ¿sabes si hay datos de animales que utilizan navegación, que utilizan el espectro magnético ahí para orientar su navegación? Que haya datos pre-erupciones, durante y post-erupciones para ver si hay cambios. Sinceramente, nunca he leído. Sí le puedo decir de algo que sí se presume de efectos que tiene. No es confirmado, pero es algo que se presume. Las ranitas rojas de Monteverde, que están extintas, se dice que probablemente se extinguieron por un evento de estos, porque son tan pequeñitas y tan sensibles a que probablemente
están relacionados los dos fenómenos. Yo me imagino, estoy simplemente especulando, que por ejemplo los murciélagos que tienen sonares y demás, o las ballenas, deberían tener alguna afectación, pero ignoro si hay investigaciones científicas en curso haciendo, lo cual me parece que es un muy interesante trabajo de investigación. Dice, hay, por ejemplo, hay tortugas que tienen sistemas de rastreo implantados. Debería de conseguirse datos de cómo se estaban moviendo antes del evento, durante y después. A ver si hubo... Sí, Sí, muy interesante. es un buen trabajo, tal vez alguien que nos escuche y que está pensando qué hacer de su vida, de su tesis de investigación, esto podría ser, no sé, del área de biología, o podría ser una muy buena tesis. Y si alguien se inspira en esto, me puede tocar la puerta y yo con mucho gusto le ayudo. Chévere. ¿Alguna consulta adicional? Vamos a agradecer muchísimo a la doctora Gutiérrez con un fuerte aplauso. En nombre de la Universidad de Costa Rica y el Sistema de Estudios de Posgrado, les damos muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hacemos un extensivo saludo a las personas que nos siguen en redes sociales. También queremos dar un agradecimiento especial al Jardín Botánico Lancaster, que nos ha prestado las hermosas orquídeas que están engalanando nuestro auditorio y la entrada del edificio. Les invitamos cordialmente a acompañarnos en las próximas actividades de posgrado UCR, y también les invitamos a un espacio de tertulia donde hemos preparado para seguir continuando la conversación sobre el sol y su influencia en nosotros, los seres humanos, en esta tierra. Muchísimas gracias. Buenas tardes.